mucha restricción y muchas reglas, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante recalcar que está la estructura de práctica y de enseñanza que se llama las 4 Brahma Viharas, las 4 moradas de Brahma, y esas propiamente son emociones sublimes que uno como humano puede cultivar y puede perfeccionar. Entonces, y desde luego esta práctica de metta, que es amor benevolente, karuna, que es la compasión, mudita, que podemos traducir como goce altruista, y upekkha, que es la ecuanimidad, son parte tanto de la práctica de samatha, de lo que llamaríamos concentración, como de la parte introspectiva, el desarrollo de vipassana. Estas emociones sublimes se pueden utilizar ya en la práctica hacia cualquiera de esos 2 objetivos generales en lo que concierne al cultivo mental. Bien, habiendo hecho esta pequeña introducción, voy a proceder a leer el discurso. Monjes, no tengáis miedo de las obras meritorias. Este es el otro nombre de la felicidad, de lo placentero, lo encantador, lo querido, deleitoso, es decir, las obras meritorias. Yo mismo, monjes, estoy consciente de haber disfrutado personalmente de los frutos de las obras meritorias hechas por largo tiempo, fruto que es placentero, encantador, querido y deleitoso. Habiendo desarrollado la mente en el amor benevolente por 7 años, luego, por 7 eones de contracción y expansión del universo, nunca más retorné a este mundo. Cuando el eón se contraía, estaba en compañía de los devas de gran radiación, y cuando se expandía, estaba en el vacío palacio de Brahma. He aquí, monjes, fui el Brahma, el gran Brahma, el conquistador, el inconquistable, el que todo lo ve y todo lo controla. 37 veces, monjes, fui el Saka, el señor de los devas. Incontables veces, monjes, fui el rey que gira la rueda, victorioso sobre los 4 puntos cardinales, el que garantiza seguridad en su reino y posee los 7 tesoros. Y sin hablar del tiempo en el cual solamente fui el gobernador de distrito. Entonces este pensamiento se me ha ocurrido. ¿Fruto de qué obra es esto? ¿Qué acción está madurando por la cual soy tan poderoso y majestuoso? Luego se me ocurrió este pensamiento. Es el fruto de 3 clases de obras. Están madurando estas 3 acciones por las cuales soy tan poderoso y majestuoso: el dar, el autodominio y la restricción. Este es el significado de lo que el bienaventurado dijo. Es así como se lo ha dicho. Y luego viene el verso que dice: que el hombre se entrene a sí mismo en las acciones meritorias, que a la larga culminan con la felicidad, que haga donativos en la vida calmada y crezca su corazón en el amor benevolente. Haciendo estas 3 cosas, crecerá terminando en la dicha. El sabio ciertamente no volverá a surgir. En un mundo feliz no hay aflicción. Este también fue el significado hablado por el bienaventurado, y así lo he escuchado. Bien, entonces esta es una traducción particular. Hay otras traducciones, pero bueno, esta es una de ellas. Aquí lo que resalta de este sutta, de este discurso, es, creo que hay 2 cosas importantes. La primera es el gran impacto que tiene el karma, ¿no? Es decir, las consecuencias de lo que llamaríamos un karma pesado, una acción de mucho peso moral, como es el caso de los 7 años en los que el bodhisattva practica el amor benevolente, y como resultado de esos 7 años de práctica, obtiene frutos completamente multiplicados, ¿no? Totalmente fuera de proporción. Y esta es una cuestión interesante
en el karma cabe puntualizar porque en el canon, en el Pali Canon, tenemos muchos ejemplos de esta situación de causa y efecto en el sentido de que ciertos personajes llevan a cabo ciertas acciones y posteriormente, ya sea para bien o para mal, tienen que recibir los efectos de esas acciones, no solamente en la vida presente, sino muchas veces en vidas posteriores, ¿no? Y estos resultados suceden con creces. Por ejemplo, una acción específica llevada a cabo como humano puede traducirse en, digamos, 100 renacimientos como animal, por decir algo, ¿no? O 20 renacimientos como deidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de estas acciones de gran peso tienen consecuencias que van más allá de una vida, ¿no? Entonces, es un aspecto que está implícito en este discurso, ¿no? Y es increíble la disparidad en la escala, ¿no? Porque la acción es básicamente 7 años, no es mucho tiempo, pero después está hablando de eones, ¿no? Es decir, el tiempo que tarda el universo en surgir, desarrollarse y cesar, ¿no? Entonces es un tiempo incalculable, ¿no? En escala humana. Y sin embargo, es el resultado de una acción temporalmente muy limitada, ¿no? Entonces, eso nos da la idea del peso que puede tener esto. Ahora bien, hay que calificar esta acción. No lo dice explícitamente, pero uno puede suponer que estos 7 años en los que practica el amor benevolente lo hace a nivel de llana, es decir, es una práctica en la cual el bodhisattva tiene una mente poderosa, una mente muy concentrada, domina los estados superiores de concentración, que son las llanas, y utilizando esta potencia mental es como practica el amor benevolente y consecuentemente tiene estos resultados superlativos, ¿sí? Entonces, no hay que pensar que simplemente pensar a la ligera en el amor benevolente nos va a redituar en grandes resultados. No, tiene que hacerse con una mente calmada, con una mente que está libre de impedimentos, es decir, es una mente entrenada, disciplinada, ¿sí? Y que puede dirigirse específicamente a esta práctica, ¿no? Entonces, hay que hacer esa calificación. Y es importante para no perder digamos, la escala de las cosas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto interesante. Y el otro aspecto que quería mencionar yo es que cuando él analiza y se pregunta a sí mismo cuál es el fruto de qué obras estos resultados tan increíbles, llega a la conclusión de que hay 3 clases de obras que han madurado, ¿sí? o que están madurando, y por las cuales es un ser de tanto poder, ¿no? Y básicamente es lo que llamamos obras meritorias, es lo que llamamos en la tradición Theravada el hacer mérito. ¿Sí? Entonces el hacer mérito es hacer cierto karma, es decir, ciertas obras, ciertas acciones volitivas, eh, por medio de la mente, por medio del lenguaje y por medio del cuerpo, ¿sí? Y en lo que se clasifican estas 3 acciones meritorias es en 3 grandes divisiones. La primera es el dar, es decir, obras de generosidad. Entonces, eso hay que anotarlo. La generosidad es una amplia y muy vasta fuente de mérito que tiene una serie de resultados muy deseables. Después vienen las obras que traduce aquí como obras de autodominio. Y finalmente dice el tercer grupo de obras meritorias es lo que llama aquí la restricción. Sin embargo,
no está mal, pero lo que hice fue ir a la fuente. Me fui al texto en el Pali, para específicamente corroborar cuál es el significado de estas tres divisiones. Y resulta que, bueno, en el primer caso es correcto. En el Pali el término es dhanasa, que quiere decir generosidad. Entonces, efectivamente son obras de generosidad. Pero la siguiente palabra, lo que aquí llama autodominio, en el Pali la palabra es damasa, cuya raíz es dama, D-A-M-A. No es lo que nosotros conocemos como el dama, la enseñanza, que es D-H-A-M-M-A. Entonces es un término diferente. Dama, D-A-M-A, significa restricción, dominio, maestría. Entonces, esto lo que quiere decir es que son obras que involucran, son parte de lo que son tanto los preceptos, los preceptos morales, los cinco preceptos, así como también el cultivo mental, el cultivo de la mente, ¿sí? Eso es lo que se traduce en dominio, es decir, dominio de la mente, maestría de la mente. Entonces, y esto es el meditar propiamente. O sea, una acción meritoria pesada es meditar. Y ser restringido con respecto a las acciones, es decir, seguir los preceptos, ¿sí? La conducta moral adecuada. Y bien, y el tercer término que se encuentra en el Pali para este texto es sañanasa, cuya raíz es sañati, que significa pacificación. Pacificación. Y más adelante en el verso vamos a ver una traducción alternativa. Entonces, esta pacificación, básicamente en el verso que sigue al final, dice, dice que haga donativos en la vida calmada. Aquí hay una falla en la traducción, porque debe ser redactado en forma diferente. Debería decir que haga donativos, coma, una vida calmada, coma, y crezca su corazón en el amor benevolente. Entonces hay una falla aquí en la redacción, porque lo que está ilustrando son las tres clasificaciones de las obras meritorias. Entonces simplemente repite un poco lo que había dicho en el discurso en prosa. Entonces lo primero es que haga donativos, es decir, ese es el tipo de acción que genera mérito, la generosidad. Y después dice, en la vida calmada, pero aquí nuevamente el término en el Pali es sama chariyancha. Ahora, sama es la misma raíz que samadhi, la palabra que casi todos conocemos, que samadhi es concentración. El tranquilizar, samadhi quiere decir asentar, tranquilizar la mente. Y entonces el término samachariyancha significaría viviendo en calma espiritual. Esa es una de las traducciones que encontré del término. Entonces, es interesante cómo el Buda está diciendo que si uno quiere hacer mérito, uno debe vivir en calma espiritual. Es decir, uno debe ser capaz de sosegar la mente, ¿sí? Y mantenerse en un tono, por decirlo así, un tono de vida, ¿sí? Que estaría enfocado hacia lo que nosotros llamamos espiritualidad, es decir, un tono de vida que tiene como enfoque los objetivos de su enseñanza, ¿no? Y precisamente una de estas, uno de estos aspectos que señala en la parte de prosa que les decía yo, que era la pacificación de la mente o vivir en calma espiritual.
Y esto simplemente es, nuevamente, está hablando de samadhi, está hablando de serenar, de entrar en calma y serenidad para la mente, o en pocas palabras, la acción meritoria consistiría en diseñar nuestra propia vida y conducir nuestra propia vida de forma que el objetivo sea mantener una mente calmada, sin agitaciones, sin preocupaciones, sin deseos que se salen fuera de borda, sin impulsos hacia el enojo, etcétera, etcétera, ¿no? A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, y ciertamente es un tipo el poder hacer eso requiere de autorrestricción, ¿sí? Que es otro de los aspectos que se menciona en el discurso. Y después, finalmente, en el verso, en el Pali, los términos son metta chitancha vavaye, que quiere decir tornarse, el tornarse hacia una mente de amor benevolente. Entonces, es muy interesante. Y claro, aquí lo que impacta es precisamente la importancia de cultivar este tipo de mente de amor benevolente, ¿no? ¿Por qué? Porque es sumamente meritorio y da lugar a resultados muy deseables y nos condiciona a un buen renacimiento. ¿Sí? Entonces, eso es, básicamente eran los dos puntos que quería yo, en los cuales quería yo hacer énfasis con respecto a este discurso. Creo que es un discurso realmente muy impactante, sobre todo al principio, ¿no? En términos de los resultados superlativos que resultan de la práctica de meta, del amor benevolente. Claro, y hay que extrapolar. Lo mismo sería la situación para el que practica karuna, mudita, upeka, es decir, la compasión, el goce altruista y la ecuanimidad. ¿De acuerdo? Entonces, abrimos el foro para discusión, preguntas, comentarios. Bien. Esto me hace acordar a cuando tenemos que practicar en lo que más vulnerable o más débiles o más frágiles o menos talento por ahí tenemos, ¿no? Sí. La práctica de amor benevolente, creo que la vez pasada un poco ya la había manifestado yo. La práctica de amor benevolente en lo personal me cuesta muchísimo, pero después me di cuenta que no era el único. Y bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, por así decirlo, pero no me consuela eso. No sé si será nuestra base cultural, nuestra formación, en el cual de alguna manera tenemos el conceptualizar lo que es el amor y no en vivirlo en un terreno de lo afectivo sin un yo. Sí, efectivamente. Y creo que hay muchos otros problemas que son grandes obstáculos, ¿no? Y que efectivamente muchos de ellos son culturales. Por ejemplo, yo no sé cuál es la situación en Uruguay, pero en México tenemos una cosa que se llama el machismo. Entonces, el machismo es una especie de actitud, de mentalidad que de alguna forma refuerza la masculinidad mal entendida, ¿sí? Y por ejemplo, en este machismo, uno crece cuando uno es niño, es mal visto, por ejemplo, que uno llore o que uno manifieste ciertas emociones o sentimientos, porque de acuerdo con la cultura no son propios de un hombre. Entonces, precisamente, una cosa como el amor benevolente en un entorno machista sería algo inapropiado,
¿sí? Y ahí hay un gran impedimento, precisamente un gran impedimento que es cultural, que es psicológico, que es vamos, de cómo evoluciona el individuo, ¿no? Entonces, Exacto. mucha gente, por ejemplo, tiene que enfrentarse a ese cambio de paradigma, porque requiere un cambio de paradigma, porque muchas veces, vamos, yo soy mexicano y yo tuve, debido a mi práctica del budismo, yo me tuve que confrontar precisamente con estas limitaciones internas, ¿eh? Que surgían cuando llegó la ocasión, por ejemplo, pues de empezar a practicar el amor benevolente o la compasión y hacerlo no solamente interno, sino manifestarlo externamente también, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es solamente un tipo de dificultad, pero hay varios, hay diversos, ¿no? Eh, eh, Mucho depende de la estructura psicológica del individuo, de cómo se formó, cuál fue su entorno familiar, su educación, tantas cosas, ¿no? Y en un momento dado, bueno, como individuos tenemos que, si estamos deseosos a hacer esta práctica, pues tenemos que ir deconstruyendo. Es una deconstrucción previa a la verdadera práctica, ¿no? Porque la verdadera práctica del amor benevolente implica la generación de esa emoción sublime. Y eso no es fácil. No es fácil porque es un poco sutil, podríamos decir que es sutil. Hay que saber cómo llegar a esa área de la mente, ¿sí? Y precisamente por esa razón no existe un solo método para lograrlo. El acceso puede ser de varias formas. Otro de los grandes impedimentos es que el amor benevolente tiene como lo que llamamos el enemigo cercano. El enemigo lejano es el odio, es decir, es lo que se contrapone al amor benevolente, es su antípoda, lo opuesto, ¿sí? Pero hay un llamado enemigo cercano, que es muchas veces más peligroso porque se confunde. Y en este caso, el enemigo cercano es el apego, ¿sí? La emotividad afectiva que va aunada al apego, ¿sí? Y tiene diversas ramas, ¿no? Como el enamoramiento, por ejemplo, ese tipo de cosas que se confunden y entonces hacen que uno no pueda realmente generar esa emoción sublime con la pureza necesaria, ¿no? Y eso hay que distinguirlo claramente. Ahora, habiendo dicho eso, voy de regreso a lo que mencioné, en el sentido de que existen muchas vías para lograr llegar al inicio, por lo menos, de esta emoción sublime. Muchas veces la vía es pensando, por ejemplo, en familiares, ¿sí? Pensamos en nuestros padres, en nuestros hermanos o hijos, etcétera, o parientes, a pesar de que, a pesar de que existe ese cierto apego innato, ¿no? Sin embargo, si uno entiende, si uno reconoce que hay una parte efectivamente emotiva, pero hay otra parte que tiene que ver con el deseo y el apego propiamente. Si uno puede hacer esa distinción, entonces uno puede ser capaz de tomar ese objeto que es digamos, la persona correspondiente, uno puede tomar esa persona como inicio para generar el amor benevolente sin dejar que el apego cubra la mente. Entonces, eso es posible. Ahora, ciertas personas pueden hacerlo así, son capaces de separar esa afectividad del apego. Pueden separarlo y para ellos les funciona, pero para muchos no.
Entonces, esa no es la vía adecuada. Entonces, hay personas, por ejemplo, muchísimas personas, sobre todo aquí en Canadá, se sorprenderían ustedes. Aquí en Canadá la gente es un poco solitaria y encuentra mucho solaz en tener mascotas y les dedican mucho tiempo a las mascotas y mucho amor y todo eso, ¿no? Entonces es mucho de la cultura canadiense. Entonces, aquí en Canadá, cuando la gente va a los retiros y practica meta, les encanta, digamos, la sugerencia de que pueden iniciar meta dirigiendo el amor benevolente hacia sus mascotas. Y ellos se pueden relacionar fácilmente con eso. Entonces es una vía adecuada para ellos. Entonces, pues en las mascotas, o mi maestro, el venerable Zona, decía a veces, bueno, a lo mejor no tenemos ese tipo de afecto tampoco, pero tal vez podemos evocar esa emoción sublime a través de, por ejemplo, ciertas canciones o cierto tipo de arte, ¿no? Entonces también, esa es otra vía más. Hay personas que de alguna forma, con alguna canción, etcétera, pueden hacer surgir esa emoción sublime y eventualmente dirigirla hacia un ser o varios seres. Porque hay que recalcar que las moradas de Brahma, incluyendo el amor benevolente, tienen como objeto, el objeto de meditación es uno o varios seres. Es decir, uno tendría que visualizar una persona, un animal, una deidad o un conjunto de ellos, ¿sí? Y es hacia ese ser o hacia ese grupo de seres que uno dirige esa emoción sublime. Entonces es muy importante. Es importante porque efectivamente es una emoción, es un estado mental, pero inicialmente va acompañado de la consideración de un ser. Es una peculiaridad que sí vale la pena recalcar, ¿no? Entonces, nuevamente, las vías de acceso al amor benevolente pueden ser varias. Y de hecho, cada persona tendrá que encontrar la vía óptima para generar esa emoción sublime. Cuando uno genera, entonces, una logra generar en forma incipiente esa emoción, entonces ahí es donde se requiere mucha concentración, mucha estabilidad mental, ¿sí? Para no dejar ir. Es como cuando tratamos de encender un fuego en el campo, ¿no? Y juntamos las ramas y pedacitos de madera y hay viento y es difícil generarlo, ¿no? Hasta que eventualmente vamos a alguna hoja o algo así y empieza a prender el fuego y entonces se empieza a esparcir gradualmente, entonces, pero lo tiene uno que cuidar mucho. Entonces, la analogía es lo mismo. Es difícil generar ese principio de la emoción. Pero una vez que uno lo logra, entonces hay que mantenerlo y hay que hacerlo crecer. Y eso solamente es posible cuando hay concentración. Esa es parte de la... No solo, hay dos problemas. El primero es generar, inspirarse para poder generar esa sensación, esa emoción de amor, ¿sí? Hacia el ser o los seres. Pero el otro problema es sostenerlo y hacerlo crecer. Y eso solamente a través de buena concentración. Por eso es muy difícil generar meta, pero cuando se logra, es una cosa fabulosa porque cuando uno realmente genera meta, los impedimentos mentales quedan suprimidos. Porque de hecho, meta o amor benevolente propiamente es un estado de concentración. Entonces, como tal, suprime los 5 impedimentos, que son el deseo, la aversión, la agitación y preocupación, letargo y torpeza mental y la duda. Eso queda suprimido cuando hay meta. Entonces, es otro aspecto importante, ¿no? En el caso, no sé si alguna de las compañeras tiene algún comentario, preguntas para hacer. Sí.
Mi impedimento sería la duda, porque uno a veces se cansa de hacer un montón de cosas y retrocede un poco y dice, ah, basta, ¿para qué? Me aíslo y hago lo mío. Pero Sí, haciendo solo lo mío no estoy contribuyendo a meta en sí, en la palabra en general, ¿no? sí, la duda es un impedimento particular. En términos de meta y la práctica, eh, esa duda queda suprimida en el momento en que uno genera meta, porque uno ya tiene entonces la certeza de que lo ha logrado. Automáticamente ya no hay duda, ¿no? Pero en términos generales, como impedimento en sí, el remedio es el estudio, la discusión y la investigación. Esas tres cosas se tienen que cultivar, ¿sí? Para ir minando, ¿sí? Las raíces de la duda, ¿no? Entonces, pero es en términos muy generales, ¿no? Ya en términos del desarrollo del amor benevolente, eh, tiene uno que hacer la práctica en medio de la duda, ¿no? Y solamente en el momento en que uno genera esa chispa de amor benevolente y si se mantiene durante unos momentos, uno sabe entonces que uno lo ha generado y automáticamente de facto ya no hay duda, ¿no? Claro. Sí. El estado, este, el estado mental en el cual eh, esa sensibilidad llamada amor benevolente, que es un constructo, si se quiere, no se da quizás de una forma aislada, sino que se debe de sustentar seguramente en alguna condición, y una de las condiciones que me vienen a la cabeza probablemente sea la ausencia de yo estar identificado conmigo mismo, porque si no estaría apegándome. Así ¿Cómo es. puedo, cómo puedo? Efectivamente, eso sucede, vamos, efectivamente, ese es un punto muy interesante, porque es muy sutil. Entonces, ese apego efectivamente puede ser un impedimento para generar amor benevolente. Entonces, muchas veces lo que uno hace es dejar a un lado la práctica del amor benevolente, completamente, dejarla a un lado y tomar algo radicalmente diferente en cuanto a la práctica meditativa. Vamos a decir, por ejemplo, una casina. ¿Sí? Una casina es un objeto geométrico, por ejemplo, la casina de color es un objeto, una pintura, ¿sí? Colorida, de una forma geométrica, un círculo, por ejemplo. Uno se concentra en eso. Uno desarrolla entonces la concentración y cuando uno es capaz, a través de ese medio, de suprimir los impedimentos, entonces uno inmediatamente dirige la mente hacia meta. Y entonces la mente ha sido entonces apaciguada a tal grado y la concentración se ha unificado a tal grado que en un momento dado, además, existe una gran flexibilidad en la mente cuando eso sucede. Y esa flexibilidad y adaptabilidad es la que le permite al meditador en una fracción de segundo simplemente dirigir esa mente hacia meta. Y entonces eh, meta se genera en cuestión de segundos, pero ya con una, inclusive con una gran intensidad. ¿Sí? No, ya no hay que desarrollarla poco a poco, ya no hay que empujarla, ya no hay que, sino que la mente ya está tan apta, es tan apta que es el chasquido de un dedo y está en meta la persona. Entonces es una vía indirecta, ¿no? Es como Muy interesante. en la disciplina militar, ¿no? Los grandes estrategas siempre dicen, el ataque frontal es la peor estrategia. El, el, Produce resistencia. exactamente. Entonces hay que ir al flanco, ¿no? Lateralmente.
indirectamente. Entonces, este es un método indirecto para generar meta. Puede ser anapanasati. Lo más lógico sería desarrollar la concentración en la respiración, y cuando uno ha logrado concentración de acceso, es decir, cuando los impedimentos han desaparecido, la mente está concentrada, está unificada, ya casi no hay distracciones, prácticamente no hay distracciones. Entonces, en ese momento uno puede hacer el cambio a meta. A mí, sí. no, es que quería hacer una... A mí me pasa que muchas veces, no sé si está bien, ¿no? Pero muchas veces para lograr ese amor meta, muchas veces o sea, traigo a mi mente recuerdos en los cuales, por ejemplo, al hacer un regalo a alguien, sobre todo, por ejemplo, a los niños, a mis sobrinos o algo, recordar la cara o la felicidad de ellos refuerza como una sensación en mí, y yo no sé si eso es meta, o es ego, o es, no sé. No, es correcto, es perfecto. Efectivamente, ese sería ese es un buen método. Yo, por ejemplo, a veces yo genero meta en base a la gratitud. Eso. O sea, empiezo a pensar en mis maestros, ¿sí? O en mis asesores, en particular, cuando yo estudiaba, tenía un asesor que era un gran individuo, ¿no? Y simplemente recordarlo, recordar su benevolencia, su paciencia, todas esas cualidades que tenía, y claro, al mismo tiempo que recuerdo las cualidades, siento una gran gratitud por todo lo que hizo por mí. Entonces, automáticamente sale meta, ¿no? Ya está ahí, tomando a esa persona. Sin embargo, bueno, toma uno eso y ahora lo dirige a uno a un grupo o persona adecuado, ¿no? Bárbaro, entonces. Muchas Sí, gracias. entonces el método es excelente, qué bueno, es una excelente sugerencia, ¿no? Sí, porque aparte, no sé, la cara de pureza, o incluso, yo tengo perros y gatos y eso, también, Claro, el amor que me demuestran cuando, no sé, me fui a la esquina y volví, parece que hace un año que no me vieron, me produce una alegría que me quieran tanto ellos que yo me contagia, ¿no? Entonces, como ese sentimiento, claro, lo difícil es mantenerlo, eso es el problema. Claro, pero aquí lo que requerimos es la chispa que inicia. Esa es la pregunta, o ese es el punto definitivo, ¿no? Bien. Porque una vez que se genera, bueno, ya es cuestión de mantenerlo e incrementarlo, pero lo difícil es la primera chispa, eso es lo difícil, ¿no? Sí. Ahora, ya que estás mencionando eso, muy interesante la forma de hacerlo, pienso que eso está relacionado mucho con mudita, que sería la tercera de las Brahma Viharas, el goce altruista, que es el goce que se genera cuando nosotros atestiguamos la felicidad de los demás. Sí. O sea, ya sea la felicidad de los demás o cuando somos testigos de las obras meritorias que otros llevan a cabo. Es el opuesto de la envidia, ¿sí? El opuesto de la envidia, ¿no? Entonces es una libertad con respecto a lo que otros están ganando. Entonces, aquí en ese sentido, por ejemplo, creo que mudita, para una persona, por ejemplo, Ítalo, si es un poco difícil generar meta, tal vez mudita sea más adecuado. El resultado es el mismo, básicamente, porque mudita es una modalidad de meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede recurrir, yo por ejemplo, acostumbraba antes de lo del COVID, a veces iba yo a recoger a mucha gente al aeropuerto y me gustaba mucho llegar muy temprano a la sala de espera. ¿Por qué? Porque yo iba a practicar mudita. ¿Cómo? Sí, cuando la gente llega de los vuelos, hay mucha gente, los padres esperan a los hijos, los hijos esperan a los padres, los amantes se esperan, los novios se esperan, y los ves cómo llegan y se abrazan
y bueno, es una felicidad tan grande y uno está simplemente atestiguando eso. Y entonces uno mismo empieza a generar esa felicidad, no por nuestra situación, a lo mejor estamos con cáncer o a lo mejor estamos muy enfermos y podríamos sentirnos miserables, pero si nosotros ponemos la mente Sí, en lo que los demás están experimentando, sí. entonces uno puede fácilmente generar mudita, ¿eh? Y es más, lo que es muy interesante es que uno puede generarlo inclusive en mayor intensidad de lo que ellos están gozando, ¿sí? Porque ellos a lo mejor gozan de mucha felicidad por no verse desde mucho tiempo y lo expresan y sienten mucha felicidad, pero si uno toma eso como base y genera mudita, puede uno hacerlo con más intensidad que el ser o los seres que lo generaron. ¿Me doy a entender? Esa es una gran virtud de esta práctica, ¿eh? Porque la chispa puede ser no muy intensa, pero lo que nosotros generamos puede ser mucho más intenso que el origen de la emoción. Entonces es muy interesante. Otra fuente, por ejemplo, es cuando los niños juegan en el parque, ¿no? Están los niños, están felices y gritan de felicidad, ¿no? Y entonces, bueno, es que es casi imposible no ser sensible a eso, ¿no? Entonces uno está feliz de verlos jugar. Así de simple, es fácil generar mudita, ¿eh? Es fácil. Hay que buscar el objeto adecuado Hay que para... buscar. Exactamente. Aquí es donde viene la habilidad, porque Sí. la meditación es una habilidad. No es una cosa rígida. Hay que moverse, hay que buscarle, hay que cambiar puntos de vista y hay que buscar oportunidades, ¿sí? En el caso de las Brahma Viharas, ¿no? Sí, entonces, pues es muy interesante, ¿no? Es un tema muy amplio, muy interesante y es una práctica de regreso al discurso, es una práctica que tiene consecuencias tremendas, tremendas, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales lo quería discutir, ¿no? Porque de entrada es muy interesante y de entrada tiene un grandísimo beneficio y no requiere de gran ciencia, ¿no? No es tan difícil, ¿no? No es tan, está al alcance de cualquier persona normal, ¿no? Miguel, tú mencionaste recién las casinas. Sí. Por ahí, yo nunca practiqué con casinas, no se me ha dado nunca la oportunidad. Tampoco por mi propia iniciativa lo he hecho tampoco. No sé por qué. Pero después en algún momento leí o algo que había que hacerlo con un maestro, con una supervisión bastante especial a las casinas. Como cualquier otra meditación. Sí, La, no. no. Dime. No, ¿cuál serían las precauciones o qué hay en torno a la práctica de las casinas sin supervisión? Sí, básicamente es casi la misma situación que con otros objetos de meditación. En la experiencia que yo he tenido a lo largo de, ya son creo, más de 3 décadas de estar practicando constantemente meditación. En todo ese tiempo he visto muchísimos casos de gente que al practicar meditación tiene grandes problemas, ¿no? Tienen brotes psicóticos, toda clase de... salen a flote en la mente una serie de eventos que han sido suprimidos, reprimidos, y causan una terrible alteración psíquica y emocional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es cuando, sobre todo una persona que inicia con una cierta meditación, es muy recomendable que tenga cierta supervisión, ¿no? Ese es el problema principal, es una cuestión delicada, ¿no? Especialmente si
digamos, un maestro no conoce al alumno, entonces necesariamente tendrá que hacerse, cuando estén cercanos el uno de otro o con contacto, ¿sí? De manera que pueda haber una especie de guía, de supervisión para que no surjan ese tipo de problemas. Ahora, por ejemplo, hay gente que lleva muchos años meditando en la respiración o en las brahmaviharas o en algún otro tema de meditación. Tienen años, ya son experimentados. Si ellos cambian a practicar kasina, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque ya han desarrollado su práctica, ¿no? Entonces, para esas personas prácticamente no hay peligro, ¿no? Porque ya son meditadores con experiencia. Entonces, tratan un nuevo método, no hay grandes consecuencias. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, porque en algún momento había leído no sé si eran brotes psicóticos con trastornos de ansiedad o ataques de pánico, porque es una visualización, es decir, a ver si yo entiendo más o menos lo que es la casina. Es la contemplación y la concentración en la casina, en el círculo, y luego transportar esa imagen a una representación mental en el cual esa representación mental, la mente de alguna manera se unifica en dicha imagen, ¿no? Así Porque es. queda como un sello, no sé, así es. Queda como una impregnación, la mente queda impregnada en ese sello. Así es correcto. Y bueno, y yo un poco como que pensando, ¿no? Hace muchos años que leí eso, pensando que quizás que la persona quedaría después para desplegarse desde ese lugar hacia atrás, digo, salir de esa unificación, ¿no? Dispersar de alguna manera, o volver a una mente que sea más tridimensional, por así decirlo, a una conciencia diferente. En ese regreso, ahí había problemas y había que supervisar a la persona. Ok, más o menos por ahí va la cosa, pero voy a decirlo de forma un poco diferente. Aquí el problema muchas veces, o digamos, lo que detona el problema puede ser lo siguiente. Cuando uno practica con la kasina, uno absorbe la mente en el objeto, como tú correctamente lo dices, y lo que realmente va a suceder es que hay una pérdida de identidad propia, lo que decías al principio del ego, ¿sí? Hay una pérdida de identidad, ¿por qué? Porque la mente se absorbe tanto en el objeto que llega un momento en que no hay distinción entre sujeto y objeto. Y ahí es donde, bingo, ese es el punto precisamente en donde la persona entra a concentración de acceso o jhana. Es precisamente en el momento en que ya no hay distinción entre objeto y sujeto. Exacto. Ahora, intercambiar tu yo por una figura o un objeto es una cosa que cuando se hace por primera vez, cuando no se ha hecho nunca, es una cosa muy seria, muy difícil. Es equivalente a estar al borde de un precipicio y brincar en la oscuridad, para ponerlo más dramático, ¿no? Entonces, entonces, no todas las mentes pueden llegar a llegar al borde, porque es el borde de la identidad. Es todo lo que somos, todo lo que nos sentimos que somos y creemos que somos, etcétera, etcétera, va a ser comprometido con una práctica como la kasina. Más si es un objeto geométrico. No cualquiera fácilmente intercambia su identidad por un objeto, ¿no? Es difícil, no es fácil.
En ese sentido, por ejemplo, la práctica, la misma concentración, la primera llana, segunda, lo que sea, primera llana, digamos, y cuando se logra a través de práctica de meta, es mucho más suave. Es más suave. No se siente, a pesar de que sigue siendo un precipicio, pero es así como que todo muy bonito y hay una red abajo, por decirlo así, da más confianza para mucha gente. Pero la casina la casina puede ser lo que llamamos aquí un fast track, una vía rápida, para la concentración. Muy efectivo. A diferencia de la respiración. La respiración es un objeto muy difícil porque es sutil al principio. Entonces, muy difícil generar concentración con la respiración. A diferencia de ese objeto, la casina es exactamente lo opuesto. Es perfectamente definido. Tiene bordes definidos, no hay ambigüedades, hay uniformidad en cuanto a la textura y el color, etc. Entonces, la mente puede realmente enfocar, ¿no? Enfocar como si fuera un microscopio, ¿no? Con mucha potencia y entonces lograr la concentración relativamente rápido. Ese es un método rápido, pero tiene sus bemoles, como decimos, ¿no? Aquí en México. Tiene sus bemoles, tiene sus dificultades y precisamente también se sugiere que esa supervisión tiene que ver con precisamente la posible fragmentación de la mente por este intercambio de identidad. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado. En ese caso, ¿hay algún comentario, chicas? No, que yo estoy preguntando demasiado. Que yo quería preguntar, a ver, en la casina es un objeto, es un concepto, en realidad. Es algo que está... No, es un objeto físico. Exactamente, por eso, es un objeto físico. Es un objeto físico. Que está estático. O sea, que no hay un surgir y un cesar en eso. Es estático, correcto. ¿Tá? Pero entonces, cuando nosotros, en cambio, estamos con la tensión respiración en nuestra respiración, ahí vemos el surgir y el cesar. Así es. Entonces, es dinámico. La concentración o la primera llana, por un caso, por una vía o por la otra, ¿no son iguales? No, es exactamente la misma, pero aquí el truco con la respiración es que a pesar de que es un fenómeno dinámico, en donde hay constante movimiento, ¿sí? Hay una inestabilidad inherente, a través del incremento de la atención y de la concentración, uno puede llegar al punto en que uno detecta el aspecto estático en la respiración. Y es más, el Buda da un símil. Dice que es como un carpintero que tiene un serrucho y una tabla y empieza a cortar la tabla. Él pregunta, ¿ese carpintero en dónde pone la vista? ¿En el serrucho que va y viene? No. A pesar de que el serrucho se está moviendo, la vista está en el punto de contacto. En el punto de contacto, pero ese punto, el serrucho se está moviendo. Claro. Pero el punto no se mueve. Bien. Entonces, es exactamente lo mismo con la respiración. Tenemos que llegar a un punto de concentración y de atención en donde, a pesar de que el aire entra y sale, estamos notando un área, si le quieres llamar un área, un punto, una zona, en donde es constante la sensación táctil. La sensación táctil. Claro. Y el objeto es eso, el objeto en la respiración es la sensación táctil. Claro, por eso es el objeto. La sensación de tanto, en realidad la sensación ahí es algo que surge y cesa, es una realidad última. En cambio, la casina no. Bueno, no, aquí en el sentido en que lo estoy explicando, es en el sentido de que uno puede utilizar la respiración tanto para desarrollar vipassana, que es en donde uno ve el aspecto impermanente, dinámico, de transitoriedad,
Y por otro lado, uno puede desarrollar samatha, concentración, para lo cual uno necesita estabilidad, algo fijo, sí, algo inamovible. Y esa es la parte que uno tiene que encontrar en la respiración, que no es fácil, No, que no es fácil. ¿eh? no es Entonces, fácil. en ese sentido, uno puede desarrollar los dos tipos de meditación con la respiración. Ahora, de regreso a la casina. La casina es ideal para desarrollar samatha, por lo que ya hemos mencionado. Es fijo, está perfectamente definido, es totalmente estático, etcétera, etcétera. Es perfecto para samatha, ¿sí? A la larga, también puede ser utilizado para vipassana, pero una vez que uno logra, digamos, la concentración de acceso o la jhana, ¿sí? Uno tiene que hacer, la forma de hacer vipassana es, uno hace un análisis retrospectivo de los factores que estuvieron presentes. Y uno entonces analiza cómo esos factores desaparecieron, no son permanentes. Claro. En ese sentido, uno ve la impermanencia del fenómeno y entonces uno estaría haciendo vipassana, pero es posterior a la concentración. ¿Ok? Bien, gracias. Zulma, abrí el micrófono. Abrí el micrófono, Zulma. Ahora. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Zulma. Soy Zulma y recién estoy dando mis primeros pasos en estos saberes y bueno, tenía dos preguntas. Sí. Una, ¿la meditación es una práctica en construcción siempre o llega un momento en que decanta, en que se ancla y es esta y acá me quedo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que se me hace muy difícil pensar en concentrarme en la respiración como un proceso que empieza y cesa, y encontrar ahí un punto estático. No Bueno, logro a ver, entender esa. hay que aclarar, con respecto a la segunda pregunta, es uno debe hacer una cosa o la otra. Una cosa o no las dos al mismo tiempo. Es uno decide con anterioridad, voy a ver el aspecto dinámico y entonces uno se dedica a eso, es decir, uno entonces se sienta, empieza a dirigir la atención a la respiración, ¿sí? Y uno nota cómo hay un inicio en la inhalación, una parte media, y luego cuando los pulmones se llenan, hay una conclusión de la inhalación. Y después viene una pausa extremadamente rápida y se inicia la exhalación. Esa exhalación tiene un inicio y uno lo puede notar. Y luego transcurre y finalmente cesa. Es decir, esa exhalación llega a su fin. Pero uno lo está notando, uno nota ese, y después viene la pausa y nuevamente, después de esa pausa, muy breve, se inicia nuevamente el siguiente ciclo de inhalación. Entonces, uno está contemplando este tipo de ciclo, ¿sí? Que uno lo puede analizar por partes. De hecho, uno lo analiza por partes. La parte inicial, la parte media, la parte final de la inhalación. Sí. Y luego la parte inicial, la parte media y la parte final de la exhalación, por ponerlo de una forma más objetiva, ¿sí? Entonces, de esa forma, uno utiliza la respiración para ver ese aspecto dinámico. Ahora, pero yo puedo, por ejemplo, decir, ok, yo no voy a ver la respiración desde ese punto de vista. Quiero verlo desde el punto de vista de cómo desarrollo mi concentración. Entonces, para desarrollar concentración, no es idóneo hacerlo en algo que se está moviendo. Porque entonces, en lugar de que haya una unificación, hay una dispersión. Sí. Porque está uno atendiendo diferentes partes. Es decir, la atención pasa de un objeto a otro, y nunca puede llegarse a un punto de concentración elevada. Para lograr eso, tiene que haber algo fijo. Entonces, para hacer eso con la respiración, yo tengo que de alguna forma encontrar algún aspecto, algún punto en ese flujo dinámico que está sucediendo. Tengo que ver
¿Dónde está el aspecto que es estático? ¿Sí? Que es único, estático, que no se mueve, que es estable. ¿Sí? Y eso, y para explicar eso, daba yo el ejemplo del serrucho cortando la tabla, ¿sí? A pesar de que estamos inhalando y exhalando, si uno tiene la suficiente atención y la suficiente concentración, uno ve que básicamente hay un punto que está siendo tocado todo el tiempo, ¿sí? Por el aire que entra y que sale. Y ese punto uno lo distingue en términos de sensación táctil. Hay un punto táctil que está ahí fijo. Y ese es el que utilizo para dirigir mi atención y generar concentración. ¿De acuerdo? Pero entonces, cuando yo practico, hago o una cosa o hago la otra. Pero no puedo hacer las dos al mismo tiempo. O desarrollo samatha o desarrollo vipassana. ¿Sí? Va, muy bien. Bueno, compañeros, creo que ya ha concluido una hora. Creo que es suficiente. Yo tengo otra reunión más adelante. Creo que tuvimos una muy buena discusión. Me gustó mucho y me dio un gran placer conocerlos a todos ustedes y bueno, ya estaremos nuevamente reuniéndonos la semana que entra. Yo voy he estado pensando cuál sería el siguiente tema o el siguiente fragmento de texto. Lo voy a pensar y yo espero para mañana o pasado mañana ya poder enviarlo para que lo tengan a la mano, lo estudien y lo discutimos la próxima semana. ¿Les parece bien? Muy bien. Agradezco a todas las compañeras. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro. Que estén muy bien. claro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren, el resto nos quedamos, si quieren, para una meditación. Bueno. Yo me tengo que ir a trabajar. Sí, bueno. Vaya. Gracias, Ítalo. Bueno, muchas gracias a todas. Re contento porque Buenas noches. fuimos bastante receptivos. Sí, y salió bueno. Y las compañeras que no tengan miedo de preguntarle a Romero, porque es un tipo sensacional, con el tiempo lo vamos a ir conociendo, verdaderamente es una potencia y un privilegio para nosotros tenerlo acerca. Y bueno, y en el caso de Soledad, de Ana y de Edgardo, que han sostenido al palo y el espacio y de las otras compañeras que también siempre han asistido y que tienen unas ganas bárbaras y un compromiso con el Dhamma. Así que bueno, nos estamos viendo y preparémonos para el retiro. Que estén bien. Vos también. Bien. Y yo lo puedo ayudar a aclarar algo, no sé. ¿Todo bien? Me apuntes ahí. ¿Les gustó? Sí. Muy claro, Muy muy bueno, claro. muy claro, muy preciso, muy simple. ¿Pagaste la filmación? Apaga la grabación, Sole. Voy a apagar la grabación. Bien entendible todo lo que dijo, bien.